Bienvenidos a este estado 16. Hay cartas que transforman y hay cartas que rompen. La torre pertenece al segundo grupo. Y quiero que entiendas algo desde el comienzo de este vídeo. La torre no aparece para destruir tu vida. Aparece cuando una estructura ya no puede sostenerse más. Y hasta ahora hemos atravesado procesos realmente intensos. La templanza intentó equilibrarlos. El diablo mostró los apegos. Nos enseñó aquello que seguimos sosteniendo aunque nos limita. Y ahora ocurre algo inevitable. Lo que no se libera de manera consciente termina quebrándose. Ese es el momento de la torre. Y esta carta representa uno de los puntos más importantes de este viaje. Porque aquí ya no hay teoría. Aquí la vida interviene de manera directa. Y quiero que me digas algo mientras estás viendo este episodio, este módulo. ¿Te interesa entender el tarot desde esta profundidad? ¿Te gusta ver los arcanos como procesos reales de vida y no solo como palabras sueltas? Porque precisamente esa es la intención de esta saga, de este curso. Que aprendas a identificar los arcanos en personas, situaciones y procesos reales. Después del diablo, la persona ya sabe que existe un apego. Ya sabe que algo la está limitando, pero muchas veces seguimos sosteniéndolo, ya sea por miedo, por costumbre, por comodidad. Y aquí aparece algo que es realmente revelador. Cuando una estructura deja de ser verdadera, comienza a debilitarse, aunque por fuera parezca firme. Y eso ocurre en relaciones, en trabajos, en maneras de pensar, en la propia identidad. La torre aparece cuando algo que parecía estable ya no puede sostenerse. Y entonces ocurre esa ruptura, ese quiebre. No viene para generar un castigo, sino para mostrarnos la verdad. Y aquí quiero que observes algo. ¿Cuántas veces en tu vida algo que te parecía estable hasta que de repente se cayó? Y cuando miraste atrás, te dijiste y te diste cuenta de que realmente llevaba roto mucho tiempo. Eso es exactamente la torre. La torre representa la caída de estructuras falsas. Pero aquí hay una clave muy importante. La torre no destruye lo que es verdadero. Destruye lo que ya estaba debilitado internamente. Y esto cambia completamente la manera de interpretar esta carta. Porque muchas veces las personas creen que todo iba bien hasta que ocurre una crisis. Pero realmente no iba bien. Solo parecía algo estable. En la vida real, esto lo podemos ver e identificar claramente en esas relaciones que terminan de golpe, pero llevaban tiempo rotas internamente. Aquellos trabajos que colapsan
pero ya no tenían ningún sentido. Personas que explotan emocionalmente después de mucho tiempo reprimiéndose. Eso es la torre. No es caos sin un sentido. Es verdad que ya no puede sostenerse más. Y aquí aparece una pregunta que quiero que te hagas. ¿Te das cuenta de cómo muchas veces el ser humano intenta mantener estructuras solo por ese miedo al cambio? Porque esta carta habla exactamente de eso. La torre es el arcano número 16. El 16 representa la ruptura de la estructura. Si el emperador construía, la torre derriba. Pero no derriba una construcción vacía. Derriba para revelar. Y esto es importante, porque muchas veces el crecimiento real empieza cuando aquello que se sostenía deja de funcionar. Y el 16 rompe la ilusión de control y obliga a reconstruir desde algo más auténtico. Ahora quiero hacer una puntualización breve que puede ayudarte muchísimo a entender este arcano con mayor profundidad. Si reducimos el número 16, 1 más 6, llegamos al 7. ¿Y qué representa el número 7 en el tarot? Pues representa movimiento, prueba, avance a través del conflicto. Porque eso es la torre, no es una destrucción estática, es una estructura rota que obliga a generar movimiento. Y si observas todos los 7, los arcanos menores, esto lo vas a entender todavía mejor. El 7 de bastos habla de resistencia y presión. El 7 de espadas habla de inestabilidad mental y estrategia. Y el 7 de copas habla de confusión e ilusión. El 7 de oros nos habla de evaluación y espera. Fíjate, todos los 7 muestran una etapa donde algo está siendo puesto a prueba. Y la torre lleva la energía al extremo. Porque aquí la prueba ya no es únicamente interna. Aquí la estructura completa entra en crisis. Si te interesa que en los próximos episodios profundice más en la conexión entre la numerología y los arcanos menores, déjamelo saber en comentarios. Porque entender los números cambia completamente la forma de leer el tarot. Quiero que observes la carta. La torre está siendo alcanzada por un rayo. Fíjate en este detalle. El rayo representa una verdad repentina, conciencia brusca. La estructura recibe algo que la rompe desde arriba. Ahora observa las personas que están cayendo de esa torre. Esto representa pérdida de estabilidad. La caída no es cómoda, pero tampoco es aleatoria. Ahora observa la corona que cae. La corona representa ego, control y falsa seguridad. Esto indica que la estructura estaba sostenida desde una idea equivocada de estabilidad.
Ahora, el fuego. El fuego representa transformación violenta, purificación, cambio irreversible. Ahora fíjate en los colores. El negro representa crisis y desconocimiento. El rojo representa intensidad y transformación. El amarillo representa revelación y conciencia. El conjunto de esta carta habla de ruptura necesaria. Y aquí quiero que hagas algo mientras observas la carta. Observa si alguna parte de la imagen te genera cierta incomodidad. Porque muchas veces el símbolo que más incomoda es el que más verdad te está mostrando. Uno de los errores más comunes es interpretar la torre como una tragedia absoluta. Y eso genera realmente miedo innecesario. La torre no aparece para generar una destrucción en tu vida. Aparece para destruir únicamente aquello que ya no era sostenible. Otro error común es pensar que siempre representa algo externo. Muchas veces la torre es interna, es una revelación, un cambio a nivel de conciencia, una verdad que ya no podemos ignorar. Otro error frecuente es querer evitar esta carta. Pero aquí está una de las enseñanzas más importantes. Lo que la torre derriba ya estaba roto internamente. Y quiero que pienses en algo con esta pregunta. ¿Cuántas veces el ser humano llama mala suerte a algo que en realidad necesitaba terminar? Porque muchas veces esta carta duele, pero libera. Cuando esta carta aparece, normalmente la persona está atravesando un momento de ruptura, de crisis, de quiebre. Y esto puede sentirse muy intenso, porque la torre no avisa de manera suave, muestra, revela, rompe. Pero aquí quiero que entiendas algo bastante importante. Muchas veces el sufrimiento no viene de la caída, viene del tiempo que llevabas sosteniendo algo que ya no era verdad. En la vida real, esto se ve de esta manera. Relaciones que terminan de manera inesperada, pero hacía tiempo que estaban vacías. Cambios de vida radicales. Crisis emocionales que obligan a replantearlo todo. Y aquí aparece la verdadera enseñanza del arcano de la torre. Lo falso puede sostenerse un tiempo, pero no es para siempre. Y aquí quiero que reflexiones sobre esto. Hoy va a haber muchas preguntas. Y esta sería, ¿hay alguna estructura en tu vida que sostienes solamente porque te da miedo lo que ocurriría si se rompe? Eso también es la torre. En una tirada, la torre suele indicar ruptura, revelación, caída de estructuras, cambio brusco. Pero aquí está la clave importante. La torre no aparece para generar ruina, aparece para
liberar la verdad. En relaciones puede indicar separación, discusiones definitivas, verdades ocultas que salen a la luz. En el trabajo, cambios inesperados, ruptura de estabilidad, final de estructuras que ya estaban obsoletas. A nivel personal, indica un despertar que puede ser brusco, y aquí es donde quiero que aprendas a leer esta carta correctamente. No preguntes solamente ¿qué se rompe? Pregunta también ¿qué verdad estaba intentando aparecer? Porque ahí está la verdadera lectura profunda de este arcano. Ahora vamos a hacer ejemplos de tiradas. Con el diablo, la torre, el ermitaño, la fuerza y el emperador. Haremos una lectura profunda. La persona sostiene un apego. La estructura se rompe. Después aparece el ermitaño que obliga a comprender lo que ocurrió desde la profundidad y no desde la reacción. Luego nos aparece la fuerza y esto es muy importante porque después de una ruptura intensa, la persona necesita desarrollar esa estabilidad emocional para no volver al mismo patrón. Y finalmente aparece el emperador. ¿Esto qué significa? Que después de la caída llega la reconstrucción. Pero no una reconstrucción impulsiva. Una reconstrucción consciente. Aquí, el emperador ya no representa control rígido como al inicio del viaje. Representa estructura auténtica. La persona ya no construye desde la apariencia. Construye desde su verdad. Y aquí aparece una enseñanza muy importante de esta tirada. La torre destruye estructuras falsas para que después puedas construir algo sólido. El ejemplo número 2. Vamos a poner así. El diablo, el ermitaño, la torre, la fuerza y el emperador. Una lectura de esta tirada hablaría de la persona. Primero intenta comprender, observa, reflexiona, intenta entender lo que ocurre antes de que todo se rompa. Pero finalmente la ruptura ocurre igualmente. Y esto enseña algo muy importante. Comprender una situación no siempre evita el cambio. A veces solo prepara para atravesarlo con más conciencia. Después aparece la fuerza. Y esto indica integración emocional de todo lo ocurrido. La persona aprende a sostenerse después de esa gran caída. Y finalmente aparece el emperador para generar esa estructura. Aquí el emperador representa reconstrucción madura. La persona vuelve a levantarse, pero ya no desde la ingenuidad. Ahora existe una experiencia, ahora existe conciencia. Ahora la estructura tiene más verdad. En el ejemplo número 3,
Vamos a Diablo, ermitaño, fuerza, emperador y torre. La lectura aquí sería, aquí aparece que la persona ya ha hecho todo el proceso. Comprende, ¿no? Integra, reconstruye. El emperador incluso muestra una nueva estabilidad. Pero la torre, al final, indica algo de nuevo importante, que todavía existe una estructura falsa que no ha caído completamente, aunque haya pasado ciclos. Y esto es importante que lo entiendas correctamente. Aunque pareciera que todo iba bien, aquí vuelve otra vez la torre. Porque muchas veces las personas creen que ya han sanado y cuando en realidad solo han reorganizado el mismo patrón con otra apariencia. La torre final indica que todavía queda una verdad por revelar. Y aquí aparece esta enseñanza profunda del arcano de la torre. El proceso de transformación no siempre ocurre una vez. A veces ocurre, pues va generando por capas. Y cada caída acerca más. Vamos a hacer el trabajo consciente y quiero que escribas estas 3 preguntas. ¿Qué estructura en mi vida siento que ya no se sostiene? ¿Qué estoy intentando mantener por miedo al cambio? ¿Qué verdad estoy evitando mirar completamente? Respóndete sin adornos. Hazlo con honestidad. Y si haces este ejercicio de verdad, probablemente entenderás esta carta de una manera completamente diferente. Integrar la torre significa aceptar algo importante. La crisis no siempre llega para destruirnos. Muchas veces llega para sacarme de una mentira que ya no podíamos sostener. Y esto cambia completamente la mirada sobre esta carta. Porque entonces entendemos algo realmente importante, que la torre no rompe lo que es verdadero, rompe lo que ya está vacío. Y aquí aparece uno de los mayores aprendizajes de este arcano. Después de ciertas crisis, la persona deja de vivir dormida. Ahora sabes que la torre no significa castigo, es revelación, es ruptura, es verdad. Y cuando entiendes esto, esta carta deja de verse sin miedo y empieza a convertirse en liberación. En el próximo episodio entraremos en la carta de la estrella. Y aquí el viaje cambia completamente de energía. Porque después de la caída aparece la esperanza. Déjame en comentarios si te gustaría que siguiera profundizando en numerología, simbolismo y conexiones entre arcanos en esta saga. Y quiero leerte aquí con esta pregunta. ¿Qué verdad en tu vida sientes que ya no puedes seguir ignorando? Seguimos el viaje.